Hay una pregunta que usted probablemente ya ha escuchado y que ya ha respondido. Si yo les hago la pregunta, hermanos, ¿qué es la fe? Casi el 99% de las respuestas va a ser citar Hebreos 11:1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿realmente usted entiende esa respuesta y lo que quiere decir con esa respuesta? Porque usualmente la gente tiene la idea de que la fe es lo que va a suceder, que va a suceder lo que uno espera. Pero ¿qué es lo que usted espera? Y la respuesta en su mayoría, y lastimosamente, es más enfocado hacia cosas temporales que hacia cosas eternas. De hecho, una traducción más apropiada de este versículo es: la fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Lo repito, la fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Surge de nuevo la pregunta: ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted no ve? Lo acaba de cantar. Todas las estrofas que usted acaba de cantar en ese último himno tienen mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y es que la fe, hermanos, en palabras más sencillas, habla de convicción. La fe habla de seguridad. La fe habla de confianza en algo o en alguien. Y en el contexto de los hebreos, dicho sea de paso, habla de una fe con relación a la salvación. Por esa razón, el tema de la convicción es tan necesario hablarlo. Por convicción, la humanidad, y usted va a ver en la historia, han hecho cosas sorprendentes. Esa es la palabra más adecuada que yo podría elegir. Por convicción, los seres humanos han hecho cosas sorprendentes, ya sea para bien o para mal. Pero por convicción, la humanidad ha hecho muchas cosas y ha estado dispuesto a morir por sus convicciones. Y en nuestro caso, como creyentes, nuestra fe debería ser alimentada, o debe más bien ser alimentada, por el conocimiento de su palabra, y bajo ella caminamos con la seguridad de que nuestras acciones sean afectadas por lo que conocemos de ella. Y es necesario en esta mañana, y yo le voy a invitar desde el inicio, a que examinemos nuestra convicción sobre el Evangelio. Ya lo hablamos antes, pero vamos a ir a esta última profundidad, porque de nuevo, si partimos de su conocimiento y el mío, usted tiene que evaluar qué tan profundo es el conocimiento que le está afectando lo suficiente hacia su convicción. Porque una cosa es el conocer y otra cosa es tener esta fe, esta convicción, esta seguridad, esta certeza. Y para ponerlo rapidito en lo que estamos hablando y en el texto que acabamos de leer, hemos estado hablando sobre el tema de la resurrección, de la relevancia de esta resurrección, porque yo quiero que le quede claro, hermano, que entender lo relevante que es no solamente el tema de la resurrección en este contexto, sino el tema del evangelio, porque esto debe afectar muchos aspectos de su vida, por no decir todos. Esta relevancia, habíamos dicho que la estábamos estudiando a través de dos aspectos. Uno era la predicación y la segunda era la convicción. Ya vimos la semana pasada el aspecto de la predicación. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de la convicción. Quiero hacerle un breve repaso. Hablábamos que en el contexto de la iglesia en Corintio, en el capítulo 15, en Corinto, perdón, habían dos corrientes de pensamiento que estaban afectando este tema. Habíamos dicho el pensamiento de los griegos, que decía que el cuerpo estaba contaminado y estaba corrupto, entonces no podía existir una resurrección porque era un cuerpo contaminado y por lo tanto solo el alma, solo la parte inmaterial podía pasar a la eternidad. Y por el lado de los judíos estaba el pensamiento de los saduceos. Los saduceos eran una secta mencionada en el Nuevo Testamento que, al igual que los fariseos, porque vimos en Hechos que le dan ese título, ellos negaban la resurrección.
de los muertos. Ellos negaban la inmortalidad del alma y negaban la existencia de los ángeles y los espíritus. Se inmutaban a la ley solamente, y básicamente los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Vimos los textos, vimos los encontrones que Jesús tuvo con ellos. Entonces, en la conclusión a la que llegábamos la semana pasada era que muchos de los corintios estaban divididos entre estas dos opciones en cuanto al tema de la resurrección, que de hecho ninguna estaba correcta. Y es por eso que Pablo presenta este argumento claro al respecto. Y otra vez, el principal problema de la iglesia en Corinto era que no tenían una disposición de separarse de la cultura que los rodeaba, porque estaban queriendo mezclar las enseñanzas de su cultura con las enseñanzas bíblicas y armar su propia teología a partir de eso. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en la práctica que estaba haciendo esta iglesia se notaba permitiendo ciertos pecados, comportándose de diferentes maneras, teniendo una forma de pensar no bíblica en cuanto a las divisiones, a los dones, al amor, al orden de la iglesia. Estaban pasando tantas cosas y esto era el núcleo de todo esto, el evangelio mismo. Porque cuando hablamos de la resurrección estamos hablando de una parte principal del evangelio. Otra vez, la iglesia tiene que estar dispuesto en ese sentido a no contaminar su enseñanza con la cultura. Las decisiones que usted toma no deben ser influenciadas más por la cultura que por la palabra. Debe ser todo lo contrario. Entonces, ¿por qué es que el aspecto de la predicación era relevante en el tema de la resurrección? Porque cuando el evangelio se anuncia, incluye el tema de la resurrección de Cristo y fue bien recibida por los corintios, ya lo vimos. Pero aquí es donde entra esta división entre quienes negaban que los muertos no resucitan y mencionábamos que esto era grave, porque negar la resurrección de los muertos era negar el evangelio mismo, era negar la salvación basada en la obra de Jesús. Y cuando digo la obra, hablo de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Entonces, lo más obvio venía en los versículos que estudiamos la semana pasada. O sea, al creer en Cristo resucitado, el cristiano está unido a Cristo. El cristiano está atado a Cristo en ese sentido. Tiene entonces que creer que Él también va a ser resucitado y afirmar lo que leíamos la semana pasada en el versículo 13, si usted lo lee, que si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y afirmar eso era absurdo, porque era afirmar que Cristo todavía estaba muerto. Y esta frase, decíamos, es clave para esta porción, porque Pablo lo va a repetir en la porción que vamos a ver hoy. Era absurdo afirmar tal cosa. Veíamos ahí en el versículo 14 que la palabra para, en el versículo 14 dice, si Cristo no ha resucitado, esa palabrita, vana es nuestra fe. Vana quería decir vacía, una fe sin contenido y como resultado una fe, una confianza, una convicción vacía. Eso también estaba vacío. Si la predicación no tiene contenido, es la conclusión de Pablo, hay una fe, hay una convicción vacía, hay una convicción sin contenido. Pero no solamente se queda ahí en cuanto a los malos aspectos de negar la resurrección. En el versículo 15 le agrega otra más. Dice que somos hallados testigos falsos de Dios. Y hacía el énfasis en que imagínese la cara de los corintios cuando se les leyó esto, porque los testigos falsos en la cultura griega eran muy mal vistos, eran juzgados muy severamente. Los testigos falsos no eran bien vistos. ¿Por qué? Porque esto era una ofensa, porque en la cultura de la iglesia primitiva pesaba mucho el hecho de que hubieran testigos para afirmar una verdad, para afirmar que un suceso era verídico. Había mucho valor en la palabra de la gente. Entonces, si la palabra es vacía, el contenido es vacío y por lo tanto es triste que estos testigos falsos sean llamados de esta manera por una convicción vacía. Pablo sigue diciendo, somos hallados testigos falsos de Dios, y aquí ya lo dice de una manera muy irónica.
porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. ¿A quién no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, a lo que yo quiero llegar es, si el Evangelio, hermanos, nos está presentando el tema de la muerte de Cristo antes de su resurrección, tiene sentido entonces que para los creyentes, tanto para los corintios de esa época como para nosotros hoy, debemos entender esta manera de pensar sobre la resurrección. Es decir, tenemos que prestarle atención al tema de la resurrección, pero para aprender a pensar correctamente sobre la resurrección, debemos prestarle atención a la manera de pensar sobre la muerte. Y ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Por qué es necesario hablar de la muerte? Para que usted valore, entienda y viva a la luz de que usted va a resucitar en el futuro. Porque la muerte no debe ser vista con temor, la muerte debe ser vista simplemente, aparte de una consecuencia del pecado, pero ahora que Cristo nos redime, Cristo nos compra con su sangre, solo la sangre de Jesús nos ha limpiado, que es algo que también cantábamos, ese raudal precioso, solo produce que la muerte tenga el efecto en nosotros los creyentes de un estado de separación, una separación temporal. Cuando yo le hablo de que usted se va a morir un día, hermano, y a todos nos va a llegar ese momento, solo véalo como una separación temporal. La muerte de entrada no tiene una victoria sobre los que han creído en Cristo. Cristo mismo lo venció en la cruz y eso lo hemos conocido muy bien y lo hemos cantado también. Entonces, cuando tenemos la forma correcta de pensar sobre la muerte, valoramos más la resurrección que nos espera. Cuando Cristo viene y hace esta obra de la cruz y produce después en todos los que habían de creer después de esta obra y hasta el día de hoy el efecto del evangelio que sigue siendo predicado y que muchas personas siguen convirtiéndose, nos habla de este efecto del evangelio. Hermanos, mientras esto siga, hay una esperanza de que vamos a ser resucitados. Hay una esperanza de que aquellos que ahorita ya murieron con esta convicción están separados temporalmente. Y eso quiero que se lo grabe muy bien. ¿Por qué? Porque no solamente es que usted se quede con el evangelio que ha escuchado. Y aquí es donde yo quiero llegar al segundo aspecto de esta mañana. ¿Por qué? Porque es que Pablo relaciona el tema de la predicación del evangelio con la resurrección. ¿Por qué él relaciona la fe con el tema de la resurrección? Porque otra vez, esto es una cuestión de una proclamación sólida que produce una convicción sólida. Y aquí es donde yo quiero entrar al aspecto de la convicción. Mire el versículo 16. De entrada, va a hacer el mismo juego de palabras que estaba haciendo en el versículo 13. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Ya lo repitió tanto en el versículo 13 como en el 14. ¿Cuál es el énfasis? Versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Haga una pausa ahí. Versículo 16 está repitiendo la idea del versículo 14. ¿Cuál es el énfasis? Hermano, es ilógico afirmar que Jesús todavía está muerto. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Esa era la implicación. Si ustedes no creen que su cuerpo va a ser resucitado, están diciendo tras bambalinas o de manera implícita que Cristo sigue muerto, porque si Cristo resucitó, tienen que creer que ustedes también lo van a hacer. Es absurdo no creer en la resurrección de los muertos, porque si no, Cristo estuviera muerto todavía. Y me llama mucho la atención la palabra del versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes ya no dice vana como en los versículos anteriores. Ya hablamos que vana en el griego tiene el sentido de algo vacío, algo sin contenido. Pero aquí ya le está dando otra implicación
si Cristo no ha resucitado, versículo 17, la fe de ustedes es falsa. Y esa palabra es importante, falsa. La palabra en el idioma griego traduce la idea de algo sin valor, algo vano, y la traducción más exacta, algo inútil. Y préstele atención otra vez. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Si Pablo no había sido más claro en los versículos anteriores, aquí está siendo totalmente explícito. Si ustedes se niegan a afirmar que los muertos van a resucitar, no van a resucitar, están diciendo que Cristo sigue muerto. Pero si Cristo sigue muerto, entonces nuestro evangelio no tiene sentido y la fe que tienen es inútil. ¿Por qué? ¿Por qué es que hay relevancia en esto, hermanos? Corinto era una ciudad donde chocaban muchas culturas y las culturas de antes tenían una convicción tan fuerte en sus deidades, y eso lo podemos ver mucho en las religiones de hoy. Usted nota, y ya lo he dicho antes, a la gente le encanta espiritualizar las cosas. Es decir, usted quiere llamar la atención de la gente y ustedes solo ven las redes sociales. Empieza a espiritualizar las cosas. Empieza a sonar filósofo, empieza a sonar bien profundo, empieza a hablar de forma poética. ¿Por qué? Porque a la gente le llama la atención cuando se espiritualizan las cosas. A la gente le llama mucho la atención eso. Por eso es que las religiones tienen esta cuestión tan llamativa. Incluso aquellos que se creen ajenos a las religiones me están revelando una convicción que ellos también tienen. Y usted ve otras religiones y es interesante ver la convicción que tienen. Es admirable en algunos casos, porque las decisiones que toman, la forma de vida que viven, su manera de pensar está tan arraigado a su convicción. Pero es triste saber que es inútil. Así les llama la palabra del Señor. Si yo no estoy dispuesto a creer en una verdad que el evangelio tiene implícito, mi fe es inútil. Y esto era un golpe de realidad para los corintios, que principalmente se estaban jactando en tener una practicidad teológica súper buena. Su fe es inútil. Eso les está diciendo Pablo. Su fe es inútil. Y si usted lo relaciona a la palabra vana que ya repitió antes, una fe vacía que no tiene contenido es una fe inútil, sin valor. Por tanto, siga leyendo versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, es inútil. Y eso quiere decir que todavía están en sus pecados. Es decir, no hay salvación. No fui salvo de nada. Sigo en mis pecados y por ende estoy condenado aún y estoy en camino al infierno. Imagínese la reacción de los corintios, que otra vez venían de estar jactándose de sus dones, pensando que su fe tenía sentido. Pensaron que, bueno, yo abrazo esta postura con la resurrección porque tiene sentido para mí, pero abrazar esto implicaba negar esto del evangelio. Y hermano, estamos hablando ya de una base de convicción. Negar la resurrección de los muertos era poner un cimiento muy frágil en la fe de alguien. De entrada, si yo les dijera, hermanos, no crean en la resurrección de Cristo, prediquemos solo de la muerte y de la ascensión. Pero no tiene sentido, no tiene sentido alguno. No tiene sentido obviar la resurrección. No tendríamos motivos para venir a celebrar cada vez que nos reunimos. O sea, esto realmente importa, no solamente en Semana Santa, en el domingo de resurrección. Esto se recuerda cada vez que nos reunimos, cada vez que usted abre su palabra, cada vez que usted se
da cuenta de la salvación que ha recibido. El efecto de la resurrección de Cristo tiene mucho que ver con nuestra convicción. Entonces es triste pensar que la fe es inútil. Y yo sé que muchas veces lo hemos pensado. Hay testimonios que yo he escuchado de algunos líderes que tuvieron momentos bastante oscuros en su vida, donde se cuestionaron su convicción. No negaron el evangelio, quiero que me entienda. Pero es natural en el ser humano tener una fe frágil, porque muchas veces se nos olvidan algo tan básico como estas cosas del evangelio, el evangelio en esencia. Y más triste aún, versículo 17, todavía están en sus pecados, versículo 18. Entonces, también los que han dormido, esta expresión otra vez, refiriéndose a los que ya murieron, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos, están condenados, también van camino al infierno. Y si eso no fuera suficiente, versículo 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, si tú lees, hermano, y tú observas, mira cómo Pablo va poniendo la situación cada vez más negativa si está de acuerdo con la postura de los corintios sobre la resurrección. Por ejemplo, es como si Pablo en el buen salvadoreño les estuviera siguiendo la corriente a los corintios. Ok, supongamos que Cristo no resucitó, dice Pablo. Supongamos que yo les creo, supongamos que esto es cierto. Si la resurrección no es verdad, Cristo no resucitó. Y si eso no fuera poco, si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y si no fuera poco, si nuestra predicación no tiene sentido, su fe no tiene contenido. Y si eso no fuera poco, ustedes son testigos falsos. Y si eso no fuera poco, su fe es inútil. Y si eso no fuera poco, los que se murieron también van al infierno. Y si eso no fuera poco, eso implica que ustedes solo viven este evangelio para esta vida solamente. O sea, ustedes están abrazando una manera de pensar, o sea, me están transmitiendo que ustedes solamente están percibiendo vivir en esta vida solamente. ¿Tú crees en Cristo solo para esta vida? Eso es lo que les está preguntando muy irónicamente Pablo a los Corintios. Es decir, que tú piensas que el evangelio aplica solamente para a esta temporalidad que llamamos vida. Hermano, y si lo piensas bien, hay muchos creyentes que tienen su manera de pensar así. Hay muchas iglesias que promueven muy involuntariamente esta doctrina, porque te están mostrando un modelo de evangelio, un modelo de vida de cristiano que pareciera no sacrificar nada. Un modelo bastante cómodo, llamativo, súper espiritual, pero que se limita solamente a esta vida. No hay pensamientos hacia la eternidad, no hay nada de ver hacia arriba, todo es ver hacia el horizonte. Que no estoy diciendo que es malo, pero no es solo eso. Mira lo incompleto que estaba la fe y la convicción de los corintios. Y era algo básico, algo fundamental. Si hemos esperado en Cristo, y todavía Él hipotéticamente se incluye, si hemos esperado en Cristo, y de hecho hemos esperado se puede traducir también como hemos puesto la confianza en, hemos puesto la convicción en. Él está diciendo, si hemos esperado, si hemos puesto nuestra convicción en Cristo para esta vida solamente, si eso no fuera poco, somos de todos los hombres, de todas las religiones, de todos aquellos que andan viviendo para sus religiones, sus dioses, somos los más dignos de lástima.
Y este golpe es el más letal. Aquí la traducción está siendo muy amable. ¿Sabes lo que quiere decir en el idioma original? La palabra original es miserables. Léelo otra vez. Si hemos esperado, si hemos depositado nuestra confianza en Cristo solamente para esta vida terrenal, somos los más miserables. Somos miserables. ¿Tú entiendes lo que implica esa palabra? ¿Qué es una persona miserable, hermanos? Alguien vacío, alguien que no tiene nada, no tiene salvación. Y hay una aparente contradicción, porque es como Pablo les estuviera diciendo, ustedes me dicen que creen en Cristo, pero no creen en la resurrección de los muertos. Su fe es miserable. Una fe vacía, una fe inútil, y una fe inútil los está haciendo miserables. Este era el choque que los corintios sufrieron y que tenía que provocar que reflexionaran su convicción sobre la resurrección. De hecho, es interesante ver que esta expresión de miserable es usada en Apocalipsis 3:17, cuando Dios le dice a Juan, escríbele a la iglesia en Laodicea. Apocalipsis 3:17, escuche. Porque tú dices, hablándole a una iglesia, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y el Señor les dice, no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Esta es una descripción exacta de una predicación sin sentido con una fe sin contenido, una fe inútil. Mira la condición de esta iglesia. Corintio, la iglesia lo de los Corintios no estaba tan lejos de esto. Vuelve a Corintios. Entonces, otra vez, hermano, ¿por qué Pablo relaciona la predicación y la fe o la convicción con la resurrección? Es simple. Hablar de la resurrección otra vez es hablar del evangelio. Quiero que les quede muy claro. Usted no puede separar esto, hermano. Por tanto, anunciar este evangelio es necesario, pero una cosa es que usted me diga amén a la verdad del evangelio. Una cosa era el amén de los corintios. Sí, yo creo en este evangelio, lo recibo muy bien. Pero otra cosa muy diferente era cómo vivían ese evangelio. Porque cuando los corintios profundizan sus convicciones, en este caso su convicción sobre la resurrección de los muertos, se dieron cuenta de la incongruencia de lo que afirmaban creer del evangelio con lo que estaban practicando, con lo que estaban afirmando. Los corintios conocían intelectualmente el evangelio, un evangelio que le fue predicado, un evangelio que ellos afirmaban creer, pero su convicción, su fe era vana, era falsa y se notaba en las decisiones que tomaban. De hecho, en el versículo 32 más adelante, bueno, si Cristo no ha resucitado, entonces comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. O sea, ese era el pensamiento de los corintios. O sea, mira qué pobre pensamiento sobre la vida y la muerte. Y hay muchas personas allá afuera exactamente con esta mentalidad. Deleitémonos, aprovechemos esta vida, la vida es prestada, la vida es una sola, vivámonos, démonos hasta el tope y a ver hasta dónde llega el límite. Al final nos vamos a morir, no nos vamos a llevar nada. Miserables. Todavía es peor alguien que sabe el evangelio y tiene el mismo pensamiento. Miserable.
Los corintios tenían que plantearse muy bien si su fe realmente no solo tenía el conocimiento correcto, sino que debían estar seguros, convencidos de que su vida, su forma de pensar fueran acordes a ello. Y es lo mismo para nosotros ahora, hermanos. Este es un tema básico, este es un tema fundamental, es importante que usted me pueda decir, sí, yo creo que Cristo resucitó, yo creo que Jesús murió por mis pecados y usted me puede citar Juan 3:16 de memoria, me puede citar Hebreos 11:1 cuando yo lo pregunto qué es la fe, pero ¿entiende eso realmente? ¿Lo entiende verdaderamente? ¿Cómo es que esos textos que usted cita de memoria realmente los ha practicado, los ha vivido? Porque la gran pregunta aquí, hermanos, ¿cómo descendemos el conocimiento intelectual a una convicción de vida que nos haga esperar con certeza? Que nos haga tener una convicción de lo que no vemos. Y hay dos acciones sencillas de entender, fáciles de comprender, pero difíciles de practicar. ¿Sabes cómo tú logras que lo que conoces intelectualmente descienda al corazón y afecte la práctica? Medita y ora. Dos palabras que han sido tan descuidadas en la iglesia. Estaba hablando con un hermano esta semana y este hermano venía comentando acerca de lo productivo que ha sido leer el Salmo 119. Solo el Salmo 119 es una tesis de meditación en la ley del Señor. Hermano, ¿sabes por qué tenemos cabezones teológicos en la iglesia, pero chuecos con su vida práctica? Porque no hay meditación ni oración. Nos hace falta un domingo, un jueves, no alcanza para que tú hagas esto. Si tú piensas cubrir tu cuota espiritual 2 veces por semana y te expones los otros días de la semana y las horas en la cultura, ¿qué tú crees que va a permear más en tu mente y en tus decisiones? Esto es importante. ¿Tú crees en el Evangelio? Amén. ¿Tú conoces el Evangelio? Amén. ¿Tú vives el Evangelio? ¿Tú meditas? ¿Tú oras? Algo bien práctico y básico. Una manera de meditar tal vez muy superficial que yo te podría compartir. Cuando tú escuchas cada predicación, independientemente de quién esté en el púlpito, ¿haces tus anotaciones? ¿O solo aquí vienes, te sientas y pretendes memorizarte todo lo que has visto en una hora? Ah, es que yo me acuerdo de esto. Pero es que una cosa es acordarte, traer a la memoria, pero una cosa muy diferente es meditar. Meditar es traer a la memoria con intención, apartar un tiempo, apartar esfuerzo. Hay una invitación en el Salmo 119 a meditar en la ley del Señor. Hermano, tú conoces la ley del Señor, tú conoces su palabra. Está en nuestra memoria. Muchos se pueden, muchos versículos de memoria. Pero ¿cómo haces que ese contenido te haga efecto? Medita, ora, estudia. Ora por gracia y verdad, que no seamos cabezones intelectuales teológicos que son tragalibros, pero su vida es chueca. Y aquí quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque cuando realmente nos interesa algo, le dedicamos tiempo y esfuerzo, hasta dinero en otros aspectos. Tu conocimiento del Evangelio debe alimentar tu fe por medio de la meditación de su palabra y de la oración. Si tú revisas el Antiguo Testamento, vas a ver que eso estaba ahí. Cuando Moisés recuerda la ley a la nueva generación en el desierto, en Deuteronomio, y cuando se eligiera un rey, este rey tenía que meditar, tenía que aprenderse la ley. El texto más conocido y más sacado de contexto,
cuando Josué es instaurado como sucesor de Moisés, ¿cuántos nos citan ese pasaje? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero ¿sabes por qué se lo estaba diciendo? Este tipo tenía que llenar unos zapatos bien grandes que humanamente no podía. Josué tenía que llenar los zapatos de Moisés. Imagínate como ser humano cómo él se sentía. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¿Sabe lo que le dice Jesús a usted y a mí en la gran comisión? Lo mismo. Yo estoy con ustedes todos los días. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Cumplan el evangelio, vivan el evangelio, enseñen el evangelio. Esto era algo que los corintios no estaban recordando. De hecho, una de las cosas que se le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. A los israelitas en el desierto se les decía a los padres que les enseñaran a los hijos la ley. El Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Esto requiere una intención, esto requiere algo de invertir tiempo y esfuerzo. Hermano, todos están ocupados, todos tienen trabajo, todos estamos estresados, todos estamos cansados. Pero a veces pareciera que realmente solo vivimos para trabajar. Ojo, no estoy diciendo que seas negligente en tu trabajo, pero si revisáramos la Biblia como revisamos el teléfono, ¿qué es lo primero que la mayoría tocan al despertarse? Triste, triste porque yo también he sido de esos. Cuando tú sales de aquí, hermano, sales con una disposición a meditar en la semana o ya estás pensando en el lunes. Aunque los cultos se muevan de horario en algunos casos, la gente ya está pensando en el lunes antes de empezar el culto. ¿Dónde está la meditación? ¿Dónde está la intención? Porque cada decisión que tomas, cada actitud que tomas, me hace percibir cómo tú ves la vida, cómo el evangelio está permeando tu vida o cómo tu propia versión del evangelio está permeando tu vida. Evalúa tu convicción sobre la palabra. Evalúa qué tanto conoces de la palabra. No por ser un teólogo intelectual otra vez. Hermano, si tu conocimiento es poco, no te conformes con ello. Anhela conocer más. ¿Sabes cuál es la excusa de muchos hermanos y hermanas? Se lo voy a decir al pastor. ¿Qué pastor le diga? ¿Y qué le voy a decir a este hermano si este sabe más que yo? ¿Qué le voy a decir? No, 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 no. Conoce más de la palabra, hermano. Conoce, porque si tu respuesta es silencio, evalúa tu convicción. No te conformes con conocer poco. Y aquí hay dos extremos. Están los cabezones teológicos y están los que conocen poco. Nunca seas el extremo. Porque no hay nada más triste que alguien que devora libros de teología, de práctica y otros menesteres, pero tenga una vida totalmente contraria al evangelio que proclama. Y no hay nada más triste que alguien que se excusa en conocer poco para no crecer en su convicción. La misma palabra te llama a madurar, porque Cristo no te va a dejar igual. El Espíritu Santo te va santificando, te va haciendo madurar, te va haciendo crecer.
Si tu conocimiento otra vez es poco, no te conformes con ello. Anhela conocer más, pero sin perder el hecho de que lo poco que conoces hoy por hoy debe reflejarse en tu vida, en tus decisiones, en tu forma de pensar, en tu forma de relacionarte. No sirve de nada otra vez tener conocimiento teológico y no descenderlo al corazón, y a la primera dificultad huye, se silencia, se calla. Esto es solo en el tema de la resurrección, hermanos. Los corintios tenían un gran desafío. Ellos estaban minimizando algo que era muy importante. ¿Tú crees en la resurrección? Amén. Ok, entonces vivan acorde a ello. Entonces, ¿cómo el tema de la resurrección a mí, la teología de la resurrección a mí me hace vivir de manera práctica? Mira el concepto de tu vida, mira el concepto de tu muerte. No le temas a la muerte, hermano. Tú vas para allá y yo también. No le temas a la muerte. Hermano, yo creo que está más que claro decirlo. Es bien fácil dar por sentado que mañana vamos a estar vivos. Y es una frase tan cliché que ya has escuchado tantas veces, pero tú no sabes realmente qué puede pasar después de que tú salgas de este lugar, habiendo tanto accidente de diversas maneras. La vida puede acabar así. Entonces, no te estoy diciendo que vivas con miedo a la muerte, con un pensamiento pesimista, no. Si el evangelio está afectando tu manera de pensar sobre la muerte que te espera, debe afectar tu manera de vivir. Pablo lo supo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿estás entendiendo lo que eso implica? ¿Qué implica que vivir sea Cristo? Lo has cantado. Vivir es Cristo, es que en momentos buenos, malos y tremendamente oscuros, tu alabanza no debe cesar al Señor. Tu confianza, tu convicción no debe cesar. El tema de la resurrección era tan importante para los corintios porque era una base del evangelio en el que estaban siendo salvados. Y aquí quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en Corintios. No voy a hacer un resumen detallado, pero ¿por qué quiero amarrar todo lo que la carta a los Corintios ha tocado hasta este punto? Si te fijas bien con todo lo que acabamos de hablar, ¿por qué importa esto? ¿Por qué importa este tema? Un tema que aparentemente ya lo sabes, ya hasta algunos lo han dramatizado. El tema de la resurrección, la de Cristo, la nuestra. ¿Por qué esto debe importarte? Porque examinar tu convicción va a apuntar a cómo el evangelio realmente está afectando cada aspecto de tu vida. Por mencionarte algunos temas que estaba pasando en Corinto desde el capítulo 1. El evangelio tiene que afectar tu convicción sobre las divisiones en la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de acá, yo soy de fulano, me inclino más por sutano, por mengano. Con un conocimiento adecuado del evangelio, esas divisiones no existieran o sabrían cómo lidiarse. ¿Qué otro tema vemos en Corintio? Cuando el evangelio afecta tu convicción, afecta tu sentido de justicia divina al enfrentarte con la injusticia de este mundo. El evangelio debe afectar tu convicción sobre la disciplina hacia el hermano que peca, hacia los desacuerdos que hay en la iglesia. El evangelio debe afectar tu convicción sobre los temas sexuales que nadie quiere hablar. El evangelio sí te ayuda a tener convicción sobre cómo lidiar con esos temas. El evangelio afecta tu convicción sobre el cuidado del cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. De hecho, alguien me pasó un sermón y recuerdo una frase que me llamó la atención. Dice que a Dios le importa tanto tu cuerpo que lo va a resucitar. El evangelio afecta tu convicción sobre el matrimonio, sobre estar soltero,
sobre divorciarte y las circunstancias que no se pueden cambiar. ¿Sabes lo triste que es hoy de nuestra nueva generación? No hay una convicción alimentada por el evangelio y por eso la gente no se quiere casar. Por eso la gente abraza la soltería de una manera errónea. Muchos se defienden en la soltería pensando, bueno, entonces no quiero este compromiso porque le voy a servir al rey. Pero ¿realmente su convicción es la del evangelio o solo lo estás haciendo para no tener este compromiso? Y es triste ver la convicción de esta gente. Ven el matrimonio como algo anticuado, cuando es un reflejo del amor de Cristo y la iglesia. El evangelio debe afectar nuestra convicción sobre nuestra libertad en Cristo. ¿A dónde está el límite donde la Biblia no dice nada? El evangelio debe afectar tu convicción sobre el rol que tienen las mujeres y los hombres en la iglesia. El evangelio debe afectar nuestra convicción sobre la Santa Cena, sobre los dones, sobre la membresía, sobre el amor, sobre la muerte y la vida y la resurrección. Todos estos temas que te acabo de mencionar, hermano, eran temas que se estaban saliendo de control en la iglesia en Corinto por una mala base del evangelio, porque pensaban que tenían una fe con sentido, una fe con contenido, pero si de entrada los corintios no estaban creyendo esta parte tan importante del evangelio, eran unos miserables. Esto era un asunto de fundamento. Si mi fe no tenía un contenido sólido que afecte mi vida, puedo irme en camino hacia el infierno. Evaluar mi fe debe ser algo a lo que no debes restarle importancia, hermano. Los corintios tenían ese reto. Evalúen su convicción, evalúen su fe. No afirmen tal cosa absurda como que Cristo, como que los muertos no van a resucitar, porque si no Cristo estuviera muerto. Miren lo que pasaría si ustedes afirman tal cosa. Al final ustedes siguen condenados, no hay justificación, no hay obra salvífica. Por lo tanto, hay una fe que no tiene contenido. Son unos miserables, son dignos de lástima, porque se han limitado a vivir su fe solo para esta vida. Hermano, piensa en la eternidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en la eternidad? A los jóvenes que están aquí, ¿han pensado el día en el que se van a morir? Parece ilógico preguntártelo. Hace poco estaba viendo la noticia de que el pastor John MacArthur ya está en las últimas, como decimos. Y él mismo da unas palabras y lo reconoce. Pero es interesante observar su manera de pensar sobre la vida y la muerte. Y se lo compartí a unos hermanos. No estoy alabando al hombre, simplemente es interesante cómo un creyente, cuando entiende el evangelio, puede pensar sobre la vida y la muerte. ¿Cuál es la excusa del ser humano? Hay días en los que yo no quiero estar, quiero desaparecer, no quiero estar con nadie, estoy solo. Pensamientos así vienen recurrentes en algunos. Pero ¿sabes por qué muchas veces se inclinan a quedarse en este pensamiento que en abrazar lo que el evangelio les recuerda? No hay meditación, no hay oración, no hay un escudriñamiento de la palabra y un cuestionamiento y reflexión de la convicción que yo tengo. Y con esto quiero ir cerrando. Hablamos de una fe salvífica, hermanos. Esto era un tema clave. Ya establecimos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Cristo. ¿Sabes? Una discusión muy interesante que tuvieron los discípulos con Cristo fue cuando Cristo comparó su fe como un grano de mostaza. Quiero citarte solo dos pasajes. Lucas 17:5. Lucas 17:5, vemos a Jesús
poniendo un estándar bien alto al evangelio. Básicamente está hablando de cómo el creyente tiene que perdonar. El capítulo 17 viene diciendo, tengan cuidado si su hermano peca, repréndanlo, si se arrepiente, perdónalo, si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Y nos pasa igual cuando escuchamos la expectativa del evangelio, el estándar de un creyente. Los apóstoles dicen en el versículo 5, dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe entonces. Aumentanos la fe, porque esto se ve inalcanzable. Yo no puedo perdonar a alguien que constantemente me ha lastimado. No puedo. Yo no puedo. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Un pasaje bien sacado de contexto. Váyase rapidito, Mateo 17:20. Mateo 17:20 está hablando. Dice, los discípulos, llegándose a Jesús en privado, le dijeron, ¿y por qué nosotros no pudimos expulsar? Hablando de un muchacho epiléptico que tenía ahí un demonio. Por la poca fe de ustedes, dice Jesús. Préstale atención a las palabras de Jesús. Por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Y nada les será imposible. Mira ambos textos. Pero otra vez, cuando decíamos al principio, ¿qué es la fe? Me citan Hebreos 11:1. Pero ya dijimos que fe, en este contexto, que está hablando de una fe salvífica, es una fe fundamental. En muchas predicaciones se ha dicho que el grano de mostaza es algo que crece en tamaño, y sí, es verdad. Si usted busca en internet, el grano de mostaza es algo más minúsculo que un grano de arena, pero que llega a ser un árbol bastante sólido. Pero el punto es que pareciera que los textos afirman que la fe es algo que se puede medir. Hermano, la fe no es algo material, no es una sustancia que tú puedes conseguir en una farmacia y medirlo, así como te medís la glucosa, el azúcar, el colesterol. La fe no es así, y muchos piensan que es así, que mientras más fe tengo en mi milagro lo voy a recibir porque yo tuve una fe sobre 180. Y hay cristianos que ven la fe de esa manera, una fe salvífica. Pero hermano, el punto del grano de mostaza no es el tamaño de la fe, sino el tipo de fe. Préstame atención otra vez. La fe no es una sustancia, en ese sentido es algo inmaterial. ¿Cuál era el problema con los discípulos en el texto de Lucas? Yo no puedo perdonar. Aumentanos la fe, Señor. Aumentame el nivel de fe que tengo, porque si yo llego a este nivel, entonces yo voy a poder hacer lo que tú haces y voy a poder hacer estos milagros y voy a poder perdonar a mi hermano si es que lo quiero perdonar. Pero no está hablando de eso, no es algo medible. Aumentanos la fe. Es una oración muy genuina, pero puede estar mal entendida. ¿Por qué? Otra vez, los discípulos tenían la fe puesta en el maestro, pero el tipo de fe que tenían era incompleta. El punto no es el grano de mostaza. Miren el texto de Mateo. ¿Y por qué nosotros? Mire el énfasis. ¿Y por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Cuál era su tipo de fe? O sea que la fe que ellos pretendían mostrar en el maestro dependía de ellos. ¿Y por qué nosotros no pudimos? Miren, yo de verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí para allá. De hecho, es interesante, y estaba leyendo algunos comentarios.
que en la cultura judía hablar de un monte que se traslada o hablar de montes hablaba mucho de una figura o una metáfora de un carácter imposiblemente justo para el humano. No, si es que aquel es como un monte, para exagerar, para decir una ironía. No, si este es perfecto, este tiene el carácter de un ángel. Decir que alguien era un monte o decir que alguien podía hablar de un traslado de monte, era hablar de algo imposible. ¿Cuál era el punto del grano de mostaza? Que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El carácter más pecador puede ser transformado con la fe correcta. El cabezón espiritual que se cree teológico sí puede vivir una practicidad que sea congruente por la fe, por la convicción correcta, que no depende de su conocimiento, depende de la obra de Dios. Desde el momento en el que tú crees, hermano, que tu fe es medible, ya está mal, tu tipo de fe está errada. La fe no se mide en ese sentido como una sustancia. La fe es algo que tú vas trabajando, que tú vas madurando, que estás haciendo crecer orgánicamente, pero no medible en aspectos de, esto, si llego a este nivel, el Señor me va a conceder esto. No, tu fe no condiciona la voluntad del Señor. La voluntad del Señor siempre se va a hacer. Y es más, te recuerdo un texto también que todos se pueden, y con esto voy terminando. Efesios 2:9 dice que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, dice, ni siquiera la fe que tú tienes es tuya, porque jamás van a ser una convicción genuina de querer cambiar, de someterte a un señorío, de un maestro que te salvó en la cruz. Jamás la naturaleza pecaminosa siempre se va a inclinar a lo que no es, a lo que se rebele contra el Señor. ¿Y qué pasa? La fe salvífica que hemos tenido, que hemos recibido, ni siquiera viene de nosotros, porque Efesios dice que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, pero las obras y la fe van de la mano. Muéstrame tu fe, dice Santiago, yo te mostraré las obras. Las obras no son un requisito para ser salvos, son el resultado de haber sido salvados. El punto no era el grano de mostaza. El punto era que la convicción de estas personas estuviera totalmente puesta en el maestro, no en sus métodos. Quiere una convicción de verdad, medite y ore. Señor, ahora conozco lo que tú demandas de mí, ayúdame a practicarlo. Señor, ahora conozco la demanda que tu palabra me exige, ayúdame a vivirlo. Señor, que lo poco que yo conozco de verdad lo pueda practicar, pero no me quiero quedar ahí. Necesito aprender más. Esa es la iglesia de Cristo. Eso es vivir por fe, porque estás viviendo en algo, estás viendo algo que tú no ves, pero que ya se te ha prometido. Tú no te ves ahorita o no vas a despertar mañana con un cuerpo glorificado, pero la Biblia te ha prometido que vas a ver la eternidad con un cuerpo glorificado. ¿Lo crees realmente, hermano? Entonces vive de acuerdo a esa realidad, toma decisiones de acuerdo a esa realidad. Tu convicción debe ser forjada, alimentada y madurada por la palabra. Medita, ora. No cometas el error de los corintios de restarle importancia al evangelio, a la resurrección. Puedo tener fe, pero mi fe puede estar en la dirección equivocada. Mi convicción puede estar puesta en la manera en la que yo hago el evangelio, la manera en la que yo vivo el evangelio, la manera en la que yo acomodo el evangelio. Ese es un tipo de fe equivocado. Hay muchos allá afuera que tienen fe, muchos le tienen fe a su equipo de fútbol favorito. Los incrédulos tienen su manera de convicción, de fe, pero los discípulos deben evaluar su tipo de fe, hacia dónde direccionaban esa fe, porque cuando se arreglaba esto, sus obras iban a ser congruentes con el evangelio.
¿Quiere su fe? Perdone, ame, soporte. ¿Quiere fe? Viva el Evangelio. Esfuércese, aprenda, crezca, sea como Cristo, cargue la cruz, invierta el tiempo en meditar y orar. Hermano, lo acabamos de cantar. Por esta convicción yo sé que voy a ver a Dios, porque hay un plan que Él desde la eternidad planeó, valga la redundancia. Por fe el justo va a vivir. Vamos a caminar junto a Él porque Él ha prometido estar con nosotros, como viendo al invisible. Mira qué ilógico lo que acabamos de cantar en un primer plano. Como viendo al invisible. ¿Cómo ves algo que no ves? Por fe, por convicción. ¿Tú crees que vas a resucitar en el día final? Uy, amén. Qué falta de amenes. ¿Crees que vas a resucitar en el día final? Entonces vive con fe, vive con esa convicción esperando lo que todavía no ves. ¿Dónde vas a alimentar tu fe? ¿De dónde vas a sacar la convicción que necesitas? De la palabra. Alimenta tu fe de la manera correcta. Concluyo con esto. Bueno, no hay nada más triste que ser un miserable, sin contenido, sin fe, con un evangelio distorsionado. Y hay algo hablando del tema de la resurrección. Quiero dejarte con una pequeña espinita. Siempre me llamó la atención un suceso que ocurre solamente en el Evangelio de Mateo. Mateo 27, 52, 53, lo anoto y te lo dejo de tarea. Dice que cuando Cristo murió, los sepulcros fueron abiertos después de un terremoto. Y los cuerpos de los santos resucitaron. Solo Mateo habla de esto. No está en Lucas, no está en Marcos, mucho menos en Juan. Mateo 27. Y a mí esto me impresiona en gran manera. Los sepulcros se abrieron. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Hay una cantidad de discusiones sobre este versículo. La Biblia no nos dice más al respecto. Pero imaginar esto, porque otra vez, si está en la palabra, debo recibirlo. Sería muy abusivo de mi parte tratar de sonar intelectual delante de ustedes. Pero este paisaje me impresiona. Y si hay algo que yo puedo ver a través de esto, es que Dios fue el autor de todo esto. Esto a mí me recuerda que yo también voy a resucitar. Esto a mí me recuerda, y leo un comentario, cito, dice, la peculiar escena de este pasaje en Mateo es solo un aperitivo. El plato fuerte vendrá en esa eternidad, en esa Jerusalén celestial, cuando el verdadero templo de Dios sea abierto y revelado, ahí en Apocalipsis 11:19, y los santos resucitados habitarán con el Dios Trino para siempre. Hay un gran misterio en este pasaje. Podemos tener buenas conversaciones de este pasaje. Pero mire el efecto. De entrada, puede ser muy burdo el ejemplo, pero el efecto de la muerte y la resurrección de Cristo. Y mira hasta dónde ha llegado. Somos salvos
por gracia a través de la fe. Evalúa tu convicción. No seas como los corintios. No seamos miserables, hermanos. No reduzcamos el evangelio en nuestra vida diaria. Como lo acabamos de cantar, vivimos por fe y no por vista. Las promesas del Señor son una roca inconmovible. Las promesas del Señor se van a cumplir. Nos movemos solamente por la fe. Entonces yo quiero invitarte a poder cantar este himno con entendimiento. Pero antes de eso quiero orar por la iglesia. ¿Cuáles son las decisiones que últimamente tú has tomado? ¿Cuáles son las decisiones que piensas tomar? ¿Y qué tanto el evangelio ha afectado esas decisiones, tanto las pasadas como las futuras? Ora por eso. Ora porque el evangelio realmente sea visible, no solamente en un conocimiento intelectual. Oremos porque Gracia y Verdad sea una iglesia que realmente obra por la fe, por la convicción, que medita en su ley y se deleita, que ora. Vamos a estar con el Maestro y no hay nada más precioso de la resurrección que los santos resucitados van a estar con Él por la eternidad. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.